Sí, al infinito y más allá. Sí, es como que, no sé, se refleja el reflejo y el reflejo del reflejo y el del reflejo del reflejo. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Y la clase de hoy sería más bien el tema de... Seguimos dando este tema que es muy extenso de categorías gramaticales que ya va a ser la tercera clase de categorías gramaticales. Bueno, y subtema de relaciones morfosintácticas. Bueno, y esto realmente es un tema que, como les explico, viene más con cómo suena la palabra o la oración en nuestra cabeza. Y a veces, pero a veces podemos confundirnos, ¿ok? Porque a veces por lógica, una oración puede parecer que está mal, ¿ok? O sea, solamente con el sonido. Pero eso también se ve con la práctica, ¿ok? Bueno. Vamos a ver este otro subtema que sería el subtema de subtema, que sería normas de concordancia, ¿ok? Bueno, ¿y a qué se refiere norma de concordancia? Bueno, sería la correspondencia o la concordancia, el ajuste perfecto entre todos los elementos gramaticales de una oración o un texto. Bueno, y vamos a rememorar que es un grupo nominal, ¿ok? Recuerden que nominal viene de nombre. Y nombre vendría a ser sujeto, porque el sujeto es lo que nombramos nosotros mismos. Por ejemplo, un dinosaurio, un, una pelota, una oveja X. Llamarle cangrejo, la verdad. Bueno, un grupo nominal era una estructura, o sea, es mejor dicho, porque era del pasado. Bueno, que consiste en que un sustantivo, o también puede ser un pronombre, ¿ok? Puede ser un pronombre, por ejemplo, él, ella, nosotros, eso, que funciona como núcleo y lo acompañan uno o más elementos modificadores. Oh. Amplían, y lo que sucede con el grupo nominal es que... Ahí tengo que cambiar la letra. Bueno, lo que sucede con el grupo nominal es que el centro es un sujeto. El centro es un sustantivo. De él se habla y también todo gira alrededor de él. Siempre se habla de sustantivo y se le agrega cosas bonitas, se le agrega adjetivo, se le agrega adverbio, se le agrega modificador, se le agrega artículo, eso. Y así, y aquí. em, y los modificadores, claro, pueden incluir determinantes, adjetivos, pronombres y otras palabras que ayuden a describir de qué se está tratando la oración. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la concordancia explícita dentro del grupo gramatical, dentro del grupo nominal. ¿Ok? Bueno, para empezar, tienen que concordar en género y número, sí o sí. ¿Ok? Sí o sí, no hay vuelta. Por eso, todo lo que todo lo que es un todo lo que gira alrededor del sustantivo, o sea, todas las palabras que le acompañan y que están unidas a él, o sea, que no es que están unidas
pero que están, como decir, muy cercanas. Bueno, todas esas palabras tienen que, tienen que estar en el mismo género, o si no ocurren cositas. Bueno, por ejemplo, el mapache enojado. Ok, bueno, yo por ejemplo te digo acá el mapache enojado y concuerda el artículo, concuerda el adjetivo que está masculino porque el sustantivo es un sustantivo masculino. Ahí. Ok. Y así. Bueno, y el número, o sea, deben concordar el número, o sea que si está en plural, el artículo, el determinante, el adjetivo también debe ir en plural. Ok, eso sí. Sí o sí, porque, como les dije, o si no ocurren cositas. A ver, ahí, ayuda. Bueno, aquí. Un ejemplo de concordancia nominal en... A ver, un ejemplo de concordancia nominal vendría a ser en plural, vendría a ser, o sea, en número, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, o sea, yo por ejemplo te digo las ardillas bailarinas, ¿ok? A ver, ¿y a qué yo me refiero con ardillas bailarinas? Que bueno, ardillas es femenino y además de eso está en plural. Entonces, nosotros decimos también, bueno, lo que gira en torno a él, todo lo que gira en torno a este sustantivo, o sea, los elementos que lo acompañan, que están como de agregado adicional, bueno, también debería ir en plural, sí o sí. Las ardillas bailarinas. Okay. Y así, no hay mucha explicación en ese sentido porque ¿cómo te digo? Es súper sencillo esa parte. Bueno, ¿qué es un grupo adjetival? Bueno, un grupo adjetival, como su nombre dice, el grupo adjetival, se refiere a que un grupo adjetival es una estructura gramatical que consta de un adjetivo como núcleo y otros elementos que lo modifican. Es casi como el grupo nominal, solo que en vez de un sustantivo, esta vez el núcleo va a ser un adjetivo. ¿Ok? Y esos elementos de los que yo les hablo modifican y complementan el significado del texto. ¿Ok? Y bueno, los grupos adjetivales lo que buscan es la función de sintagma adjetival. Bueno, y sintagma significa oración, así que no se confundan, tranquilos. Sintagma es oración y no tiene mucho, no tiene mucha vuelta, la verdad, el nombre de sintagma. Bueno, y se utiliza para describir o calificar un adjetivo, un sustantivo, perdón. Es verdad que estamos hablando de adjetivos y se me mezcla. Bueno, se utiliza para describir, calificar un sustantivo, pero yo supongo que también se puede calificar un nombre, un pronombre. Por ejemplo, decir él es hermoso o ella es inteligente. Bueno. Y estos modificadores, estos elementos, pueden incluir otros adjetivos también, adverbios, determinantes y otras palabras que
contribuyen a dar más información o ayudan a especificar cómo es el sustantivo que está describiendo. ¿Okay? Bueno, y la concordancia dentro del grupo adjetival también debe ser en género y número, ¿ok? Y si un grupo adjetival está compuesto por varios adjetivos, estos deben concordar tanto en género y número al sustantivo que se refieren. Y aquí vamos a ver un ejemplo para dilucidar esto. Bueno, aquí estamos viendo que el núcleo sería nuevos y caros. ¿Ok? Y como yo estoy hablando de auriculares, que es en plural, o sea, nosotros cuando decimos auriculares nos referimos a una sola cosa, pero lo que sucede es que tienen dos, o sea, miren, tiene dos, o sea, es como decir anteojos, ¿okay? Está compuesto por dos, está compuesto por dos uniones, por una unión de dos objetos, ¿okay? Y así. Y aquí yo digo, por ejemplo, auriculares está en plural y también es masculino, entonces debe concordar el género del, ¿cómo te explico? Del determinante. Y en este caso podría ser un artículo, en este caso es un determinante, unas, y así. Este sería un determinante indefinido. Porque, a ver, porque yo no digo, por ejemplo, los auriculares nuevos y caros, sino digo unos auriculares. Y bueno, aquí, y como dice nuevos y caros, o sea, es un conjunto de dos adjetivos. Pero aún así, aunque sean dos adjetivos, ambos deben ir en plural. Porque o si no, pasan cositas, como les dije. O si no, la RAE se enoja, ok. Sí, la RAE es muy intensa también. O sea, tiene sentimientos. Y bueno, recordemos también que es un grupo adverbial. Bueno, y como dice su nombre, grupo adverbial, su núcleo sería un adverbio. Consta de un adverbio como núcleo y otros elementos alrededor que lo modifican. Y recuerden que en una oración, en un texto, hay centenares y centenares de modificadores, de artículos, de determinantes, de pronombres. Entonces, todos esos serían los elementos chiquitos que acompañan el centro de la oración, o sea, de lo que se está hablando, que sería en este caso un adverbio. O puede ser también, como dimos, un adjetivo, o puede ser también un nombre, o sea, un sustantivo. Bueno, ¿y para qué sirve el grupo adverbial? Bueno, nos da información de cómo, dónde o cuándo. De todas esas preguntas se responden mediante el adverbio, mediante el grupo adverbial. ¿Okay? Bueno, y la concordancia dentro del grupo adverbial, esta parte realmente no hay concordancia verbal aquí. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos dado en la clase anterior, los adverbios carecen de flexión en género, número y persona.
O sea, los adverbios son palabras que no varían, ¿ok? Por ejemplo, bastante... mm, no, bastante... bueno, yo por ejemplo digo bastante llorón. O llorona. Bueno, aquí bastante, o mejor dicho, para que se entienda bien el ejemplo, yo por ejemplo no puedo decir bastantes llorones, ¿ok? Porque el adverbio bastante, la palabra sería bastante. Y como es un adverbio, no tiene flexión en género ni en número. Ok. En género, en número y tampoco tiene flexión en persona, ¿ok? O sea, es una palabra que no varía su no varía su escritura, se queda así mismo como así, es re bonito y bueno, así, no se le cambia. O puedo decir, o digo por ejemplo, muy bien cocinados, ¿ok? Muy bien son dos adverbios y como hemos dado también en la clase anterior, un adverbio puede modificar un adverbio sin problemas, o sea, pueden ir juntitos. O sea, y normalmente porque un adverbio modifica un adverbio. Bueno, esto pasa porque normalmente se quiere dar una intensidad a la oración. Se quiere dar un énfasis en el modo, en cómo está ocurriendo eso. Bueno, porque si tú dices bien cocinados, es súper... Se entiende que está bien cocinado, pero si tú dices muy bien cocinados, le das un énfasis en bien. Y por eso entonces, este adverbio modifica el adverbio bien. Eso, eso. Y bueno, y como ya saben, no tienen flexión en género ni en número, entonces aquí no importa si cocinados es masculino o si es plural, no importa. Porque el adverbio, el núcleo, el sintagma adverbial, o sea, la oración del núcleo que tiene como adverbio, se quedaría así, escrito. Y esto normalmente sale en el examen, así que espero que se acuerden de mí. O se acuerden de lo que lean. Bueno, y esto también es un tema súper sencillo. Bueno, concordancia entre el sujeto y el verbo. Conste que esto es algo súper esencial para la construcción de las construcciones lingüísticas que utilizamos tanto en la vida cotidiana como en la en el aspecto formal. Y bueno, lo que sucede con el sujeto y el verbo es que deben concordar en número, persona y género. En este caso vamos a hablar de cómo concuerda el número. Bueno, aquí por ejemplo haré, a ver, que se me ocurra un ejemplo. mm,
bueno, a ver. Yo, por ejemplo, digo los cocodrilos tienen 50 dientes. Y aquí vamos a identificar. A ver, por ejemplo, aquí tenemos el sujeto, tenemos que identificar, bueno, el sujeto sería cocodrilos, porque eso es de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y bueno, los cocodrilos están en plural, entonces el verbo también tiene que estar en plural. Okay. Los cocodrilos tienen 50 dientes, o también podría ser... Profe, una pregunta. Dime. Ahí dice, los cocodrilos tienen 50 dientes. ¿En qué para vos cuál sería el verbo? Yo creo que sería tienen. No sé si estoy en lo correcto porque veo que está en rojo 50 dientes. ¿O cómo sería esa parte? Ah, sí, es que yo... a ver, sí, es que mi escritura está en rojo porque no cambié, por eso nomás. Y sí, el verbo es tienen. Gracias, profe. Sí, y este sería sustantivo. Voy a marcar otro color porque... Para incluso que sí. Ahí. Ahí no, no se ve, no se ve ahí. Ahí. Ahí la bandera de México. Pero yo por ejemplo digo Aurelia y Pedrito. No, no me gusta Pedrito. Aurelia y... Aurelia y Vanessa. Bueno, yo por ejemplo digo Aurelia y Vanessa. Acá por ejemplo es un sujeto compuesto, ¿ok? Y yo digo el verbo en plural están esperando el bus. Así, tranquilamente, no hay tanta explicación. Así. Bueno, a ver, y debemos hablar en persona. Y ahora vemos ejemplos de cómo sería la concordancia del sujeto y el verbo en persona. ¿Ok? Y esto nos quiere decir la concordancia del verbo y el sujeto en persona. Nos quiere decir que debe estar bien conjugado y tienen que concordar el pronombre y el verbo. Por ejemplo, yo digo, tú hablas ruso. Yo digo, tú hablas ruso, ¿ok? Y hablas sería mi verbo. Mi verbo que debe estar. Bueno, mi verbo en este caso está conjugado de tal manera en segunda persona por la información que nos da este pronombre. Pronombre, verbo, sustantivo. Pronombre, verbo, sustantivo, ¿ok? Este es el pronombre, tú, que sería segunda persona, y hablas, que estaría en presente. ¿Ok?
Ok, bueno, en este caso, el verbo hablas concuerda en persona con el sujeto, tú. Sí, eso me olvidé identificar que el sujeto aquí sería tú. Tú hablas Jesús. Y bueno, acá concuerda el sujeto tú con el verbo hablas. Porque de acuerdo a la conjugación de hablar se dice yo hablo, él habla, tú hablas, ellos hablan. Y así. Solo hace falta hacer... Si no se saben bien cuál es la conjugación del pronombre, tienen que hacer esta tablita y conjugar el verbo desde cero y ahí les va a salir. Bueno, elementos de cohesión textual. Los elementos de cohesión textual son recursos lingüísticos que que se utilizan para establecer conexiones y relaciones en las distintas partes del texto, con el objetivo de lograr coherencia y facilitar la comprensión del lector. Esto, bueno, lo que sucede con los elementos de cohesión es que ayudan a mantener al lector al tanto de lo que está sucediendo en el texto y más o menos a tener en cuenta la continuidad, o sea, la cohesión es básicamente los distintos elementos lingüísticos que hacen que un texto tenga sentido y que el lector sepa de lo que está hablando. Y mantiene la lógica en la información presentada. Bueno, ahora hablamos de relaciones endofóricas. ¿Okay? Y bueno, endo significa adentro, ¿ok? Y fóricas, endofóricas, dentro de las, estaría dentro de la oración, más o menos. Bueno, anáfora, ok, les voy a contar un secreto. Bueno, anáfora consiste en hacer referencia a un elemento previamente mencionado en el texto. Se establece una relación de cohesión con el uso de pronombres, adverbios o determinantes. ¿Ok? Lo que pasa con la anáfora es que es súper esencial para entender el sentido real de una oración, de un texto cualquiera. Anáfora. A ver. Mati leyó. Mati leyó una novela. A ver, bueno, yo digo, por ejemplo, Mati leyó una novela y acá les voy a contar un secreto que yo aprendí en el cursillo. ¿Cómo diferenciar anáfora de catáfora? Bueno, Ana, ¿a qué podemos interpretar? Bueno, es una forma muy no sé, de aprender, pero anáfora, bueno, se fija que dice Ana, y bueno, aquí ustedes tienen que asociar que anáfora es igual a primero el nombre, luego el pronombre. Porque es Ana. Entonces dice Ana, entonces, ok, primero va a estar el nombre y luego va a estar el pronombre a lo que se refiere. Aquí nuestro nombre es Mati, un sustantivo propio. Y acá le estamos reemplazando. Esto es para evitar la redundancia, ¿ok? Estos sistemas de cohesión es para
para facilitar muchísimo la comprensión y para también reducir el gasto textual de una construcción lingüística. Por ejemplo, Mati leyó una novela y le encantó. Acá yo estoy reemplazando para no decir otra vez a Mati leyó una novela y a Mati le encantó. Entonces yo digo, Mati leyó una novela y le encantó. Y acá lee, me refiero a Mati. Ok. Y así se reemplaza pronombre, nombre. En anáfora es Ana primero, o sea, primero es el nombre, primero es Ana y luego es el pronombre. Y así, no hay muchas explicaciones. Bueno, sin embargo, en catáfora es al revés, ¿ok? Ok. Catáfora viene primero el pronombre, luego el nombre de lo que se está hablando. Lo que sucede en catáfora es que se da una aproximación o una predicción de lo que se va a hablar. O sea, de lo que se hablará. Ok, o sea, se da más o menos un teaser, no sé. Ok. Se da más o menos ¿cómo explico? A ver, una explicación, es como una aproximación de lo que se va a hablar, es como una mirada futurista de lo que vas a decir adelante, ¿ok? Bueno, se utiliza para anticipar o preparar al lector sobre lo que va a decir. Eso es lo que o sea, una aproximación. Bueno. Bueno, a ver. A ver. Bueno. Este camino está lleno de huecos, lo rellenaremos más tarde. Aquí yo primero empiezo con el pronombre este. ¿Ok? A ver, este por ejemplo es catáfora, ¿ok? Y acá lo voy a pasar a anáfora para que entiendan la diferencia. Este sería el pronombre. Aquí estamos mencionando de forma anticipada cuál es el problema. Que el camino está lleno de huecos. Y damos después, se supone que en cierta continuidad, esto se hablaría de cómo se resolvería. Lo rellenaremos más tarde. Vamos a ver. Hace mucho no uso ChatGPT, ¿no? ¿Sí dónde van a leer esto? Sí, ya hay ChatGPT 4. A ver. Hola.
Hola. Dame ejemplos de catáfora. Bueno, y aquí como les digo, acá el ejemplo del PPT es, este problema es difícil, los resolveremos juntos. ¿Ok? Y aquí realmente no hay un nombre, o sea, no hay un nombre, sería más bien camino. Creo que camino sería el nombre. Sí, camino es el nombre al que se refiere este, ¿verdad? Este camino está lleno de huecos. Y acá está primero el pronombre. Digo, sí, el pronombre. Sí, sí, claro que sí. Bueno, primero el pronombre, luego el nombre. A ver, ChatGPT. Mmm, sí. ¿Realmente esta información será verídica? A ver. Bueno, a ver. Mi primo estudia. Y les voy a dar un tip. Es que normalmente la catáfora es mucho más larga que la anáfora. O sea, es un poco más extensa la catáfora porque la catáfora se vuelve a referir, de lo cual ya se hizo una introducción. Entonces se habla de lo que se habló al principio. O sea, se hace una continuación de lo que se introdujo principalmente en, el, en la oración. Bueno, aquí sería el pronombre mi. Pero lo de pronombres creo que realmente está. O sea, a mí me enseñaron así, pero ahora estoy viendo que no siempre se cumple lo de que el pronombre está primero y que después da el nombre. No, realmente no. No siempre se cumple. Hola, Profe, dime. mi, mi no es un pronombre posesivo. Sí, primero el pronombre. Sí. En este caso sí se cumple. Que primero va el pronombre y después va el nombre. Pero ahora estoy mirando, o sea, a mí me enseñaron así, pero no siempre se cumple realmente. En este caso, pero lo que sucede es que en la catáfora, como dijo Tania, se hace un tráiler de lo que se va a hablar y luego se vuelve a hablar de eso. ¿Ok? Él es muy talentoso. Y él, ¿a qué yo me refiero con él? Él es igual a mi primo. Y en este caso, este sería el nombre, pero también es un pronombre, ¿ok? Es muy complejo. Acá ya estoy dando. Fíjense que
una diferencia crucial entre anáfora y catáfora es que nosotros acá estamos diciendo Mati leyó una novela y le encantó. Acá decimos nomás solamente que Mati leyó una novela, pero luego se da como decir la unión textual con el final, que sería que al final, o sea que en la brevedad posible le resultó, o sea, el resultado fue que le encantó el libro. Acá no nos dice todo, ¿ok? Esta primera parte de la oración no nos da toda la información del texto, ¿ok? Se complementa luego con un plus, con un agregado adicional de que resultó que le encantó. O sea, pudo haberle disgustado y le disgustó y como digo, le enojó, le provocó ira, le provocó ansiedad, la novela le provocó tristeza, le entristeció y así. Le estresó también, puede ser, porque hay gente que leer estresa. O sea, hay algunos autores que es estresante leerles. Por ejemplo, Sartre. Sí, literal. Bueno, ok, aquí no nos da un adelanto realmente de lo que está sucediendo. Después se vuelve a complementar y realmente se termina la oración. Se termina de darle sentido a la oración. Sin embargo, en catáfora, yo al decir mi primo estudia francés, ya se da una idea completa de lo que él está haciendo, de cómo es él, ya se da un sentido en la oración. O sea, ¿ok? Entonces yo digo, pero luego yo quiero añadir, algo de lo que él estudia. O sea, ya sabemos que el primo estudia francés, ¿ok? Pero resulta que él es muy talentoso. Entonces, el pronombre y luego el nombre. Pero el nombre aquí sería primo, ¿ok? Mi pronombre posesivo, primo, estudia francés. Él es muy talentoso. Esta joven es una excelente bajista. Ok. Yo empiezo con el pronombre esta. Bueno, yo empiezo aquí, refiriéndome a esta joven. Acá yo estoy dando ya un adelanto de lo que se está hablando. Que se está hablando de una joven y que luego con esta joven nos referimos a Elena. Elena. Bueno, esta joven es igual a Elena, entonces. Ok. Entonces aquí se hace una referencia catafórica de que damos una introducción de la joven y luego nos descubrimos que su nombre es Elena. Ok. Yes. ¿Saben qué les voy a pasar? Ustedes no se preocupen. Los ejemplos que ChatGPT no me convencen, la verdad. No me convencen. No me convence. Así que yo les voy a investigar en mi carrera, en mi librito. O sea, ya saben, ustedes conocen mi librito. Y voy a investigar millones de ejemplos y les paso todos los millones de ejemplos. Inclusive voy a hacer yo ejemplos y eso. De catáfora y anáfora.
Y con los ejemplos van a ir practicando y van a ir notando los patrones y van a ver las diferencias y así. Es un tema para una clase entera realmente, catáfora y anáfora. Corazones. Ay. Ay. Y eso. Bueno, esto da para una clase entera, pero no es sobre eso nomás la clase. Bueno, la deixis. Suena a Daisy, ¿ok? La deixis suena a Daisy. Bueno, la deixis es una palabrita chiquitita. Bueno, es el uso de palabras o expresiones que dependen del contexto o situación en la que se encuentra el hablante o el oyente. Bueno, lo que sucede con la deixis es que señalan lugares o registran un determinado tiempo o también a algo en la oración. Pueden ser adverbios pueden ser adverbios de tiempo o de lugar. Por ejemplo, venga para acá. No, mentira. Vení acá. Bueno, acá yo estoy utilizando el voceo. El voceo, o sea, la forma latinoamericana de hablar con el vos. Okay. Que viene más bien de vosotros, pero se utiliza en segunda persona. Okay. Y bueno, yo por ejemplo digo, vení acá o ven aquí. Digo, ven aquí y la deixis sería aquí. Porque está señalando el lugar donde quiere que el la deixis sería aquí o acá, porque está señalando el lugar donde quiere que el receptor esté. O sea, yo por ejemplo estoy hablando con Rigoberto. Bueno, Rigoberto me dice, vení acá. Y pues, ¿cómo te explico? Yo soy el receptor, entonces él me dice que yo venga acá. Y acá o aquí es el adverbio de tiempo. Y sería en este caso la deixis, porque hace referencia a un elemento que está dentro del texto para que el receptor realice. Otra cosa de la deixis es una forma elementos. Bueno, la deixis también es una forma de encontrar elementos que se mencionan en el mismo texto. Por ejemplo, él está ahí. Quiero que estés allá, porque allá hace referencia a estés. ¿Dónde quieres que estés? Allá. Me van a aplazar hoy.
aplazar hoy. Esta sería la deicsis de tiempo. Y así. Bueno, la deicsis se estudia también los adverbios de lugar y de tiempo, que son los que normalmente ocurren. Bueno, y ahora hablaremos de la elipsis. Bueno, la elipsis es básicamente es omitir un elemento del cual ya se sabe que se está hablando, ¿ok? Es omitir un elemento que ya fue mencionado en el texto. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, aquí les doy un ejemplo más o menos copy-paste del ejemplo del PPT. Bueno, May compró chocolates, Eli flores, Day alfajores y Ben galletitas. ¿Ok? Entonces acá lo que se hace, la elipsis es que se elude, o sea, elipsis es igual a elidir, eliminar una palabra porque ya se sobreentiende en el contexto. Ya se sabe de qué se está hablando. Bueno, May compró chocolates, Eli flores, Day alfajores y Ben galletitas. Por ejemplo, no vamos a decir May compró chocolate, Eli compró flores, Day alfajores, Ben compró galletitas. No, aquí no hacemos eso. Me asusté literal, me asusté. Ok. Bueno, eso nomás es la elipsis, que lo único que busca es elidir, o sea, suprimir la información innecesaria, porque según el contexto ya se entiende de lo que se está hablando. Bueno, ahora hablaremos de los conectores textuales. Bueno, los conectores son palabras que se utilizan para establecer una relación lógica y semántica entre las diferentes partes del texto. ¿Okay? Actúan como elementos de cohesión, ayudando a organizar las ideas y manteniendo el sentido, la coherencia en la estructura del texto. Bueno, características textuales de los conectores. Uno es la polisemia. Y recuerden, creo que hemos dado también. Yo les he explicado lo que es la polisemia, que poli viene de varios y semia viene de significado. O sea, varios significados. Bueno, los conectores pueden tener muchísimos significados, ¿ok? O sea, pero puede indicar oposición, contraste entre dos ideas, o puede indicar sorpresa, o puede también para enfático. O sea, también se utiliza el pero
¿ok? Ustedes no sé si sabían este uso del pero, que también se puede utilizar, o sea, normalmente decimos pero no nos damos cuenta, que podemos utilizar pero también para decir afirmación. Por ejemplo, pero qué belleza, pero qué belleza. O sea, yo sería más o menos, yo cuando veo una PC gamer, qué belleza, qué belleza. Bueno, y como ya les dije, pero, además, pero también, bueno, pero también hace referencia a una oposición entre dos cosas o un contraste de ideas. Y así. Bueno, en la relación lógico-semántica significa que los conectores deben establecer una relación lógica y semántica, que significa semántica, que deben coincidir en su significado entre ideas, ayudando a estructurar, organizar el texto. Esta relación, la relación puede ser contraste, adición, causa y efecto, finalidad, condición, consecuencia, y así. Y muchos más. Por ejemplo, bueno, realmente estos conectores se estudian, ¿ok? Pero es súper sencillo. No tiene mucha explicación porque utilizas además, que además es un conector de adición para sumar algo o añadir. Sin embargo, indica contraste. Contraste de dos hechos. Por lo tanto, indica causa y efecto. Y así. Sin embargo, se utiliza en el ejemplo que, o sea, el día contraste. Te explico. Bueno, contraste es básicamente la unión de dos ideas opuestas o que no tienen mucha relación entre sí. Por ejemplo, amo los perros, pero una raza de perro, pero los pitbull me dan miedo. O sea, el contraste acá se representaría en que hay dos cosas que no tienen mucha, ¿cómo te explico? Que son básicamente más o menos ideas opuestas, ¿ok? Porque tú dices acá, amo los perros,
pero después decís, pero el conector, los pitbull me da miedo. Son dos ideas opuestas, porque tú dices, amo los perros, pero después dices, los pitbull me da miedo, ¿ok? Van en sentido contrario, ¿ok? Dos ideas. Hacen contraste. Profe, ¿y cómo puedo diferenciar esto de una antítesis? Antítesis. A ver. Antítesis. A ver. No. Porque sucede que. Depende mucho del contexto, ¿ok? Miren, este es una oración. Una oración referencial, ¿ok? Esto solamente es. A ver. Esto no tiene tanto contexto. Solo es una oración. Pero para encontrar una antítesis, tiene que haber contexto. Y el contexto puede ser un poema, un cuento, una novela. Normalmente en ese género discursivo se halla la antítesis. Y también pasa que la antítesis no siempre bueno, lo que pasa es que la antítesis no utiliza conectores, ¿ok? O sea, puede utilizar, pero no siempre. Por ejemplo, o sea, les doy el ejemplo. Contraste sería, pero son salvajes. Ok. Esto sería una oración en. Aquí lo único que hace contraste aquí es el conector, ¿ok? Pero. Esta es una oración referencial. Y una antítesis sería, por ejemplo. El amargo sabor de tus dulces besos, ¿ok? Eso sí es una antítesis, ¿no? El amargo sabor de tus dulces besos. Aquí no hay necesariamente un pero, no hay un conector, pero hay dos ideas opuestas también. Pero estas ideas son extremadamente opuestas, distancian mucho entre sí. Sin embargo, me gustan los gatos, pero son salvajes. Hay un ligero contraste, y el contraste solamente se acentúa mediante el pero, ¿ok? Acá lo único que estamos hablando es del conector. Sin embargo, la antítesis es una figura literaria, ¿vale? Aquí solamente el conector es lo que hace contraste, porque si tú dices, me gustan los gatos, son salvajes, no hay antítesis. O sea, no hay contrariedad. Es el conector nomás lo que hace todo. Ok. Bueno, ¿en qué estaba yo? ¿Qué son las preposiciones? Bueno, las preposiciones son palabras invariables que establecen una relación de dependencia entre dos o más elementos de la oración, indicando relación espacial, temporal, posesión, dirección, entre otros. Y en cuanto a la relación de dependencia, las preposiciones no tienen significado propio. A ver. Las preposiciones no tienen significado propio, sino que su función principal es establecer una relación entre dos palabras de la oración. Sí, eso es lo que pasa. Las preposiciones también son como los adverbios, no varían, ¿ok? Son palabras que se quedan así como están. Y no cambian su forma ni se flexionan en género y número. Se utilizan antes de un sustantivo, pronombre o grupo nominal. Eso es algo que tiene que quedar en claro. Se utiliza antes del sustantivo. Por eso se llama preposiciones. Porque va
Listo. Ok. Ok, ¿qué son los pronombres? Bueno, los pronombres son palabras que reemplazan a un sustantivo o hacen referencia a él. Se utilizan para evitar la repetición de nombre y dar mayor fluidez en el discurso. ¿Ok? Están los pronombres personales. Yo, tú, él, ellos, nosotros, nuestro. No. Yo, tú, él, ellos, nosotros, nosotros. Ah, me faltó ellos. Ah, no, ya tengo ellos. Sí. Bueno, estos son los pronombres personales, ¿ok? Que seguramente ya se las saben. Atracción. ¿Qué pasó? No, sí, vosotros. Pasa que el vosotros no se utiliza en Paraguay. El vosotros se utiliza en España. Es que vosotros os usáis como... Así hablan. Tienen otra forma de hablar. Bueno, pasa que les voy a decir el origen del vosotros. El vosotros viene de... viene de el término que se usaba para referirse a gente de altos cargos. Cuando se trataba de un rey, por ejemplo, decían bueno, por ejemplo, el vosotros viene de básicamente de los inicios de la lengua castellana, cuando no existía la J, cuando se usaba la X. Bueno, ok, pasa que en el español antiguo no existía la J. Por eso se dice México, ¿ok? O sea, se decía, por ejemplo, quesa en vez que. Un dato adicional, no sé. Vale. Y en este tiempo donde se decía queza en vez de queja y se escribía todo junto, no había así una distinción tanta de artículos, de pronombres, de determinantes, de preposiciones, nada. No había tanta vuelta, ¿ok? Pero, o sea, ustedes, por ejemplo, tratan de leer El Quijote y es muy denso, muy difícil de leer El Quijote. Pero es muy divertido El Quijote. Recomendar. Es muy random. Lo que pasa con El Quijote es que El Quijote es súper random. Es muy random El Quijote, Dios mío. Bueno, y aquí. Bueno, el vosotros viene de eso. El vosotros se utiliza el vosotros es una forma culta de decir ustedes. ¿Ok? Para dirigirse a gente de altos cargos. Y así. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, los pronombres demostrativos. Esta, ese, esa, aquel, aquellos.
Me falta uno. Aquel, aquella, aquellos, aqueles. Ah, aquellas. Ya. Sí, sabía que me faltaba. Y los pronombres posesivos de lo que recién habló mi compañero. Mi, tú, su. Vuestro. Así. Bueno, este yo les voy a mandar, va a estar en el Classroom, así que aquí pueden ver cuáles son los pronombres indefinidos y cuáles son los pronombres relativos. Ah, los pronombres relativos no hice todavía. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuyo? Bueno, ¿qué son las conjunciones? Bueno, las conjunciones son palabras que relacionan otras palabras en frases, oraciones o en un texto. Sirven para unir ideas y establecer relaciones de coordinación y subordinación. Bueno, una de las conjunciones importantes en una oración sería y, pero, ni. ¿Qué más había? O, u, e. Sí, o, u, e. O, u, e. Y, pero, ni, o, u, e. O, u, e. Bueno, las conjunciones son palabras chiquititas que se utilizan para enlazar enlazar dos oraciones, ¿ok? Dos o más oraciones. No hay límite alguno. A ver. Conjunciones subordinantes. Bueno, las conjunciones subordinantes son las que establecen, o sea, les explico. Que establecen una oración principal, pero dentro de la principal le sigue una oración secundaria, ¿ok? Por ejemplo, estudiaré, si tengo tiempo. La oración principal es estudiaré y esto depende de si tienes tiempo, ¿ok? Ok. En las conjunciones subordinantes se utiliza que, si, o, pero, cuando, aunque. O, sí y solo sí. Y así, estos se utilizan en las conjunciones subordinantes, ¿ok? ¿Qué son las interjecciones? Las interjecciones son muy sencillas, la verdad. Son palabras que transmiten emociones, sentimientos o reacciones abruptas. Bueno, ¿qué es abrupto?
Bueno, ¿a qué se refieren con reacciones abruptas? Bueno, abrupto significa disruptivo, o sea, significa, a ver, ¿cómo les explico el significado de abrupto? Abrupto es algo que sucede de forma brusca, ¿ok? O sea, muy de repente. Abrupto significa algo que sucede de repente, algo de muy de la nada y que tiene cierta fuerza, ¿ok? Tiene cierta fuerza emocional o física. Bueno, estas son las interjecciones. Wow. O podría ser viva. Por ejemplo, viva. Viva Taylor Swift. O bravo. O ahí. O uy. Bueno, estas son las interjecciones, ¿ok? Decir wow, viva, bravo, ay, uy. Uf. Utilizamos mucho esto en WhatsApp. De forma, no sé cómo lo explico. O, u, o. U, o. U, o. O sea, me refiero a que I, o. O sea, ya me entiendo. O. Oh. Bueno, esas son las interjecciones. Súper sencillo. Bueno, por suerte, esta clase es súper breve. No como la anterior, que duró 2 horas y media. Ok. Mm. Bueno, señoras y señores, damos culminación a la clase de hoy. Este material que yo hago les voy a pasar claramente. Espero que tengan un buen resto de jornada y sinceramente gracias por la atención. Me halaga desde los más últimos. Uy. Qué lindo. A ver, saco screen. Gracias por todo, profe. Gracias a ustedes, les quiero. Gracias, profe. Chao, chao. Pues bye. Ah, tengo que terminar de grabar.